Bueno, regresamos con el tema Televisa porque el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ya confirma lo que se había adelantado como información periodística, confirma que resolvió por mayoría de votos declarar al Grupo Televisa como agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de la televisión de paga en cumplimiento a la ejecutoría judicial. Ahí se decidió, se ordenó revocar una resolución previa del Pleno del Instituto y bueno, pues el asunto al final de cuentas se resuelve de esta manera y queda la decisión firme de considerar a Televisa como un agente económico relevante en el mercado de la televisión de paga. Bueno, dije que era firme, es un decir, porque Televisa de inmediato ya ha asumido una posición al respecto sobre esta decisión del IFT y bueno, pues anuncia que va a pelear el asunto y que no está de acuerdo con lo que se ha resuelto al respecto. Hay una comunicación a la Bolsa Mexicana de Valores de la que ayer nos habló David Ordaz. Está el boletín de prensa que se emite sobre esta notificación y bueno, pues dice Televisa que a reserva de hacer valer sus derechos por las vías legales correspondientes, para Grupo Televisa es preocupante la forma en que se resolvió este asunto, entre otras cosas por lo siguiente, porque en septiembre de 2015 el Pleno del IFT afirmó que la participación de mercado de Grupo Televisa no representaba un obstáculo para el crecimiento de la competencia y que Grupo Televisa no tenía capacidad para fijar precios o restringir el abasto en televisión de paga. Pero ahora, en su nueva resolución, el IFT decide contradecir sus propios razonamientos. 2. Los propios datos estadísticos del IFT contradicen lo resuelto por una mayoría de su pleno. De haber tenido Grupo Televisa poder sustancial como resolvió el IFT, los competidores de Televisa no habrían sido capaces de crecer en número de suscriptores y participación de mercado. Pero los reportes trimestrales del IFT dan cuenta que nuestros competidores sí lo han logrado. Dice que de acuerdo con los reportes estadísticos del IFT, del tercer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2016, Televisa ha perdido participación de mercado en la televisión de paga en casi 7 puntos porcentuales, mientras que sus competidores lo han incrementado de manera importante. Resulta complejo, dice, entender las razones que sustentan la resolución del IFT, que consta de 467 hojas, mismas que serán revisadas con sumo cuidado. Además, Televisa considera que la reversión de la resolución original del IFT es inconstitucional y no cumple con los lineamientos del tribunal colegiado y por ende promoverá los medios de defensa a su alcance. Televisa dice en este comunicado que cree en la competencia y manifiesta su convicción de participar activamente en los mercados de telecomunicaciones con el objeto de lograr mejores condiciones de competencia efectiva en beneficio de los usuarios. Pues no está de acuerdo Televisa con lo que resolvió el IFT, que lo resuelve después de un mandamiento judicial, que ese es parte del panorama que le toca vivir a la televisora con el tema de la televisión de paga. Pues Genaro Villamil, colega periodista de la revista Proceso, gracias por tomarme la comunicación para conversar de este tema. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, muy bien, un abrazo a ti y a toda la audiencia. Igualmente, como siempre, Genaro. Bueno, pues vemos que hay aquí esta cuestión que tiene que ver con la competencia de este gigante de la televisión y esta resolución del IFT. ¿Qué dices de lo que resuelve el IFT y de lo que responde Televisa? Mira, es con mucho la decisión más importante y más difícil que ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los últimos, pues por lo menos en los últimos 2 años con respecto a Televisa. Sabemos cómo se las gasta Televisa para presionar, para intimidar, para coaccionar a los órganos reguladores, ¿no? Bueno, lo hizo con el Senado y con el Congreso en general cuando la ley Televisa. En este episodio, pues también desde días antes, Televisa salió a presionar. De hecho, tengo información que también hubo presiones y amenazas a los comisionados. Y
Eso te da una idea de la relevancia también de la decisión. Está en el contexto también de una guerra de Televisa, básicamente de Televisa contra el IFETEL, por aquel asunto del lineamiento de la defensa de las audiencias, que metieron una controversia constitucional, tanto la Consejería Jurídica de Los Pinos como el Senado. Es decir, hay un ambiente muy tenso, y en este ambiente el instituto lo que hace es enmendar un grave error que cometió en septiembre del 2015, porque toda la investigación que hizo en torno al mercado de la televisión restringida decía y señalaba que las compañías de televisión por cable de Televisa, como son Easy, Cable Más, Cablecom, etcétera, más la compañía de televisión por televisión satelital, que es Sky, tenían relevancia en por lo menos 2.124 municipios, ¿no? Y esta característica del tener poder sustancial, necesariamente le tiene que llevar a aplicar medidas asimétricas, como le llaman los economistas, es decir, a obligar a Televisa, por ejemplo, a dar el must carry y el must offer de manera expedita, a que incluso le tenga que pagar a las señales de TV Azteca por la retransmisión de sus señales a través de sus sistemas de cable y de Sky. Por eso, una de las compañías que se incluyó, o que incluyó el amparo contra la primera decisión del IFETEL de no declarar el poder sustancial, fueron las compañías de TV Azteca, ¿no? Y aquí lo que observamos también es que pues ya no son amiguitos, es decir, ya Televisa y TV Azteca están otra vez en un contexto de competencia abierta. Oye, eso no sería mala noticia cuando han sido, o en el fondo siguen siendo duopolio, pero es un comportamiento mixto. Sí, solo que acordémonos que ellos habían pactado una especie como de bloque duopólico contra Telmex, ¿no? Desde la guerra del 2011 contra Telmex, y la compra de Yusacel, ¿no? La compra que ambas hicieron, o la fusión de ambas empresas a través de Yusacel, pues ahí se había eliminado la posibilidad de una competencia entre dos grandes televisoras. Esto ya es historia, es decir, socios en la mañana, competidores en la tarde. Exacto, exactamente. Y ahora Yusacel pertenece a AT&T. Entonces, en este contexto, lo que nos está hablando es que además hay una presión muy fuerte. También está el otro jugador, que es Imagen TV, al cual también Televisa le va a tener que dar acceso va a tener que retransmitir sus señales en televisión por cable, y una serie de medidas. Esas medidas, como las que te estoy comentando, todavía no están claras, porque no se ha dado a conocer las medidas que el IFETEL le va a ordenar a Televisa, como medidas de competencia asimétrica o de regulación asimétrica, para que pues ese poder sustancial no implique barreras de entrada a nuevos competidores, ¿no? Y el tercer elemento que es importante, Carmen, es que además esta resolución se da justo en la peor crisis económica de publicidad y de audiencias que vive Televisa. Es decir, es un golpe más en la caída irrefrenable que está viviendo Televisa, el gran monopolio de otras épocas, el gran factotum, el que llevó a Peña Nieto al poder a través de convenios que ellos siempre han negado, y que además está siendo pues mirada con lupa, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Por eso ese golpe en la Bolsa Mexicana de Valores, la disminución de 3.4% de sus acciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una situación muy delicada para Televisa, porque además el sector de televisión restringida es el único que ha crecido entre 12 y 20% al año, ¿no? Entre 12 y 20% al año. Y 20% es el único sector, digamos, sí, de todo su... Sí, un gran dinamismo. Exactamente, o sea, sigue siendo
un sector que a ellos les genera ganancias. Además, acordémonos toda esta etapa de estar comprando televisoras por cable en el país, ¿no? Por cierto, esta resolución también beneficia a Megacable. Megacable, que antes estaba cercano a Televisa, ¿no? Y ahora está en franca competencia y disputa con Televisa en el terreno de la televisión por cable, ¿no? Ni más ni menos, pues ahí está, Genaro Villamil, ellos dicen que van a pelear, pero ¿cómo se impugna una resolución de esa naturaleza si viene ya precedida de una resolución judicial? Es decir, el Pleno del IFT resuelve una cosa que le favorece a Televisa, viene un proceso judicial y tienen que ejecutar los miembros del Pleno del IFT esa resolución judicial, y con esa resolución judicial reponen el asunto y cambian de criterio, en pocas palabras. Lo cual es también, esa es una de las argumentaciones principales de Televisa para impugnar esta medida, que el mismo órgano que les concede una cosa se las quita después de una resolución judicial. Así es. A mí me llama la atención, Carmen, del comunicado de Televisa, del comunicado de anoche, o de ayer, que habla de que es una decisión inconstitucional. Es decir, está tratando de vincular esta resolución del Pleno con el debate que se va a dar en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no de el IFETEL para dar lineamientos de defensa de las audiencias, ¿no? Este último round que se han lamentado. Exactamente. Yo creo que ellos están apostando a que la Suprema Corte o a que los ministros de una u otra manera se pronuncien, aunque no sea el tema del litigio, el asunto de la televisión restringida, se pronuncie sobre los alcances de las facultades del IFETEL, ¿no? Ese es realmente el tema de fondo, ¿no? O sea, es decir, están tratando de cortarle los brazos y la capacidad de acción, los dientes, a un organismo como el IFETEL, que ahora pues está demostrando pues que se impuso, ¿no? Y que además repuso una decisión fallida, ¿no? Pues ahí está, sí, desde luego es un tema importantísimo para un órgano autónomo del Estado, pues esto un tema desde luego frente a este gigante de la comunicación. Estamos, Genaro Villamil, en contacto como siempre. Gracias por tomarme la llamada esta mañana de viernes y compartir con nosotros esta revisión de un tema tan relevante que ha seguido de cerca. Y bueno, pues este capítulo no nos podíamos perder tu opinión, desde luego. Gracias, Genaro, por estar aquí. Al contrario, Carmen, un abrazo. Igualmente, Genaro Villamil, colega periodista, colaborador de la revista Proceso y bueno, pues director general de Homo Zapping, este espacio digital que dirige nuestro colega.